¿Cómo están? Las placas tectónicas se están moviendo, pero de manera acelerada. Algo está cambiando y hace que aliados estratégicos de Estados Unidos como Arabia Saudita decidan romper acuerdos de 50 años, deshacerse de esa divisa norteamericana en medio del fortalecimiento de una Rusia que traza acuerdos de cooperación estratégica con América Latina y el resto del mundo. Nos preguntamos, ¿será este el costo que pagará la Casa Blanca al haber sido declarado país enemigo de Rusia? Analicemos los últimos hechos geopolíticos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapamundi y revisar datos graficados para entender el impacto de la decisión de este país eslavo. Estados Unidos, enemigo de Rusia. Vamos a identificar a esta nación estadounidense con los colores de su bandera y al otro lado del continente a Rusia también con los colores de su bandera. Recordemos que Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden viene afinando su artillería para aislar y quebrar la economía de la Federación Rusa desde que la OTAN viene acechando la región asiática y respetando los límites del Kremlin y usando a Ucrania para frenar a Rusia como potencia internacional. Es por esta razón que viene implementando políticas arbitrarias y ilegales, las llamadas sanciones, con objetivos precisos dirigidos a instituciones gubernamentales como el Ministerio de Finanzas, bancos, empresas, personas, incluido el presidente Vladimir Putin. Solo por mencionar algunos números, desde enero y febrero de 2024, según registros de la Organización Particular de Investigación y Medios de Prensa, se han venido registrando más de 16,000 medidas restrictivas impuestas a particulares. Estamos hablando que casi 10,000 empresas rusas y a más de 3,000 instituciones. El año 2022, los primeros objetivos fueron hacia los principales bancos rusos. El objetivo, paralizar las transacciones comerciales internacionales, además de la compra de energéticos rusos, hablamos de gas. Las más recientes sanciones establecieron también de manera directa a personas y empresas relacionadas con fabricación, finanzas e importación de armas. El gobierno de Joe Biden, el que ven ahí preocupado en nuestro mapa, ha bloqueado propiedades personales en Estados Unidos y en otros países occidentales, prohibiendo el derecho de viaje y el de desarrollar negocios. También perjudica a quienes comercian con personas o empresas sancionadas. A las empresas se les niega el acceso al mercado estadounidense, así como tener cuentas bancarias, entre otras limitaciones. Ahí la estrategia permanente de Washington. Recientemente la Casa Blanca autorizó al gobierno de Ucrania usar armas estadounidenses en objetivos rusos. Además, la Unión Europea, servil, ya sabemos, a las políticas de la Casa Blanca, viene implementando sus propias medidas coercitivas como la congelación de activos en los bancos y se prepara para un nuevo paquete de sanciones. Es más, Biden ya ha trazado un acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la utilización de estos recursos rusos congelados, a la expectativa, por supuesto, que los demás socios aliados de esta organización transatlántica le den luz verde. Pero ¿qué está pasando en el mundo en relación a esta postura de Rusia? Vamos a conversar de ello y más con nuestro invitado, analista político, experto en temas geopolíticos también, Gabriel Fernández, con nosotros. Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias, un placer. Gabriel, vayamos hilando fino para poder entender los últimos movimientos que hace Rusia y sobre todo ante una Europa golpeada ante el avance de esta ultraderecha, un Parlamento Europeo que ha dejado al descubierto que Europa está cada vez más ucranizada. Pero Rusia ha decidido declarar por primera vez en la historia enemigo a Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Hay una preocupación en Estados Unidos por lo que ha sucedido en las elecciones recientes y lo que puede suceder en las elecciones de noviembre. Y hay una acción como
armar a la banda terrorista Azov, nazis declarados, para atacar a Rusia. Era lógico que Rusia tuviera algún tipo de reacción pública ante este episodio. Lo que está sucediendo es que el bloque europeo siente, ante las exigencias norteamericanas de trasladar recursos sociales y productivos hacia la zona armamentística y financiera, un malestar social, porque hay un decrecimiento del nivel de vida, sobre todo en Alemania, también en Francia. El eje franco-alemán fue muy golpeado y observamos, aunque no esté dentro del armado político, que Gran Bretaña tuvo que lanzar a Sunak a desmentir su renuncia, porque fue derrotado en las elecciones municipales recientemente. Es decir, el voto tiene su peso y el voto bajo en la zona europea como para que Estados Unidos lo siga controlando. Es decir, hay un defecto allí en la conducción de la OTAN que lleva adelante el bloque financiero junto con Estados Unidos. Frente a eso, lo que se les ocurre para conseguir activos es tomar el dinero que Rusia tiene depositado en bancos de otros espacios y armar a los enemigos de Rusia para que lo hostiguen en la zona fronteriza. Frente a eso, Rusia lo que hace es, por un lado, declarar la enemistad con el espacio norteño, pero por otro lado, armar a sus aliados. Pero lo que está haciendo en el armado de sus aliados es negociar directamente con estados, no está haciendo nada ilegal. Todos recuerdan aquello de ni quita, lo que se da no se quita en la crisis de los misiles. Ahora, claramente, Rusia está enviándole determinados armamentos a Cuba, que como sabemos está muy cerca de los Estados Unidos. Algo así como responder con la misma moneda. Ustedes nos hostigan a través de Azov y del respaldo a Zelensky en la frontera de Rusia y de Bielorrusia, nosotros los hostigamos a ustedes a través de la presencia, sin que haya armamento que esté siendo utilizado, en la zona cercana. Sí, y esto parte de la dificultad que Estados Unidos tiene. Y en esa zona cercana que tú dices, aunque esta mañana ya Estados Unidos decía que no representa ninguna amenaza para la seguridad de la Casa Blanca, el hecho del despliegue de este portaaviones ruso, que además realiza ejercicios rutinarios con Cuba. A este ejemplo me gustaría ir más allá, quizás visualizar un escenario. Tú decías pagarles con la misma moneda. Rusia ha dicho en distintas oportunidades que también nadie podría prohibirle armar a los enemigos de Estados Unidos en el mundo. Sabemos que hay un estrecho Al-Mandeb en el Mar Rojo utilizados por los yemeníes para atacar embarcaciones que transportan municiones y armamento hacia Israel, aquel armamento que se utiliza también para masacrar al pueblo palestino. La cifra es escandalosa, más de 36.000 gazatíes asesinados, de ellos 18.000 son niños. Si Rusia otorgaría este suministro bélico a Ansarallah, por ejemplo, ¿el panorama sería otro? ¿A qué escenario nos enfrentaríamos? Sin duda, aquí hay una doble vara y hay una preocupación específica sobre cómo comportarse, porque lo que se intenta es correr a Joseph Biden, por eso hablaba de la elección venidera, del ámbito bélico a nivel público internacional, cuando sí es el responsable, y colocar a Macron como el hacedor del guerrerismo en términos públicos de declaraciones desde la Unión Europea. Pero pasa que Macron hizo un papel muy limitado en las elecciones francesas destinadas al Parlamento Europeo, y que Biden, que se está refugiando sobre Estados Unidos para tener una imagen un poco más asequible para el electorado, no está logrando cautivar a la opinión pública. Por eso los norteamericanos tienen a Ron DeSantis apoyando a Trump y tienen a los demócratas buscando la posibilidad de presentar como candidata a Michelle Obama. Es decir, hay una situación en Estados Unidos muy conflictiva, que se emparenta el problema de la opinión pública europea con la opinión pública norteamericana. Ambos están rechazando
atlantista, que es guerrerista y deficitaria económicamente. Ahí está un panorama completo, una primera radiografía que nos ayuda a entender estos movimientos de los últimos acontecimientos geopolíticos, y vamos a profundizarlos cuando regresemos de la pausa. Agradecer a Gabriel Fernández por su tiempo y su análisis para el mapa hoy en Telesur, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, Canal 26, se está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en pantalla del mapa. Creo yo, una de las noticias que va a marcar la jornada de este martes. Decisión histórica. Arabia Saudita no va a renovar el acuerdo del petrodólar con Estados Unidos. Sí, Arabia Saudita, un aliado estratégico de Estados Unidos, decide no renovar el acuerdo del petrodólar, que expira este 9 de junio, poniendo fin a una relación de 50 años con Estados Unidos. El acuerdo firmado en 1974 con Henry Kissinger como artífice constaba en la creación de un convenio para que las exportaciones saudíes de petróleo se paguen en dólar estadounidense. Ahí la importancia que revisa este portal. La alianza consolida dicha moneda como divisa global en el rubro energético desde el año 2022. Recordemos, Arabia Saudita comenzó a incumplir con el acuerdo, dándole a China, su nuevo gran comprador, la posibilidad de abonar en yuanes. Si bien el acuerdo podía renovarse el 9 de junio del 2024, 50 años después de esta firma original, el Reino Saudí decide no hacer uso de la renovación y manejarse con la libertad plena en la comercialización de este petróleo mediante distintas divisas, es decir, ya no hay confiabilidad del dólar. Esto significa que Arabia Saudita ahora puede vender petróleo y otros bienes en monedas como el euro, el yuan y otras, en lugar de solo utilizar el dólar estadounidense. Este gran cambio está desafiando el dominio del sistema del petrodólar, que estuvo vigente desde que Estados Unidos dejó de vincular su moneda al oro en 1972. Además, espera que esta decisión acelere el proceso de esta desdolarización. ¿Hay dudas de que hay un cambio en este mundo? Ya volvemos. Sumemos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes ven allí, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, muy preocupado. A su lado, el canciller alemán Olaf Scholz. Y es que en la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania, el canciller alemán ha instado a todos los participantes a seguir apoyando la iniciativa de Berlín destinada a conseguir más sistemas de defensa antiaérea para Kiev. Esto pudiese cubrir mejor todo el territorio, decía Scholz. Sin embargo, los partidos de la ultraderecha, que ganaron sobre todo en países como Francia y Alemania en las elecciones europeas, rechazan la agitación bélica que han instalado los gobiernos de la Unión Europea como una única forma de defender la democracia. Además, Volodymyr Zelensky dijo que en la cumbre del G7 que se va a desarrollar en Italia el jueves 13 al sábado 15, va a pedir a los aliados occidentales más ayuda para enfrentar a Rusia. Analizamos este y otro escenario junto a Nicolás Jadua. Nicolás, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Una cumbre que vientos va a traer sin la presencia de Rusia y sobre todo para seguir armando a una Ucrania que está prácticamente a punto de desaparecer. Hola, Paola, gusto saludarte, un agrado. Estas cumbres no son otra cosa que organizaciones tendientes justamente a ir calentando el ambiente internacional y en ningún caso buscando soluciones para las problemáticas que aquejan al mundo hoy en día, que está bastante complicado. Esto de no considerar la posición rusa y mantener a este tipo Zelensky constantemente en el primer plano, no es otra cosa que una provocación permanente. Esto no es búsqueda
de soluciones, no hay búsqueda de paz, ni nada de eso, porque no nos olvidemos que son los europeos quienes fabricaron el conflicto de Ucrania en contra de Rusia y que provocó la respuesta rusa. Entonces, esto, después de todo este tiempo, Paola, no hay y no se ve ninguna intención de evitar las situaciones de conflicto que puedan llevar a la humanidad a sucesos desagradables y además peligrosos. Porque en este momento Estados Unidos y sus perritos falderos ahí, Francia y Reino Unido, están calentando el ambiente de manera muy peligrosa. Cuando se comienza a hablar de seguir armando Ucrania, de armar a Taiwán, de enviar armas a Azerbaiyán, o sea, todo esto da cuenta de que Europa no ha aprendido nada ni le interesa a la humanidad, Paola. Nicolás, te quiero proponer revisar nuestra escala porque hay movimientos interesantes que se dan en medio de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Esto sucedía hoy. Esto posteaba el canciller de Venezuela, Iván Gil, mientras participaba de este encuentro de los países miembros del BRICS y de aquellos países que oficialmente han enviado su solicitud para formar parte de este grupo en expansión. Instruidos por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la reunión ministerial de los BRICS Plus, firmamos junto al canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, un memorándum de entendimiento de cooperación. ¿Para qué? Para contrarrestar a las medidas coercitivas unilaterales. Esto permitirá avanzar en la creación de mecanismos financieros y logísticos inmunes a la injerencia externa y fortalecer nuestra cooperación en áreas como agricultura, medicina, energía y tecnologías avanzadas. Es el post hoy del canciller, del máximo representante de la diplomacia venezolana, Iván Gil. Nicolás, este es un movimiento interesante no solamente para sortear las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que un genocidio económico. Hoy también se conocía que Arabia Saudí, socio estratégico de Estados Unidos, decide no renovar este acuerdo del petrodólar después de 50 años. Y sumado además al hecho de que China decide deshacerse de la tenencia de bonos en divisa norteamericana. Te quiero preguntar, ¿qué están midiendo estos países? Bueno, Paola, esto está enmarcado dentro de una política permanente de Estados Unidos, que es, primero, la fabricación desenfrenada de dólares, estos denominados dólares peregrinos que deambulan por el mundo, que no afectan directo a la economía norteamericana, pero sí le permite distribuir en toda la población del mundo su propia inflación, empobrecen a otros países y ellos se enriquecen y compran con papeles que no tienen respaldo, bienes tangibles que le permiten mantener un alto nivel de vida y desarrollo como lo tiene Estados Unidos. Pero gracias a la Organización de Cooperación de Shanghái, gracias a esta nueva organización que cada vez avanza con más fuerza, como es el BRICS, que permite comercializar en monedas que no sean el dólar, ¿esto qué está haciendo? Que una enorme cantidad de billones de dólares están volviendo al mercado norteamericano. Ellos se están entendiendo de que tienen que vivir su propia realidad. Los pueblos han dejado de ir empobreciéndose y en el caso, por ejemplo, chino, la venta de los bonos, la entrega, deshacerse de esos bonos, es porque es una manera de protegerse, porque Estados Unidos ante cualquier situación de conflicto se hace de esa deuda, no la paga, calificándola de indemnización por daño de guerra. Es absolutamente inseguro guardar dinero, guardar oro en esos países. Reino Unido, Francia y Estados Unidos son países delincuentes, son países que le han robado la reserva a Irak, le robaron la reserva a Libia, le han robado la reserva a todos. Piensa tú también lo que hicieron con el dinero venezolano, los belgas, ¿no? Que se quedaron con miles de millones de dólares que eran destinados a comprar medicina y no se las despacharon. El dinero que tienen en estos distintos países y que se lo entregan a una banda delincuencial que pretende autocalificarse el presidente de Venezuela. Entonces no son países responsables, no son países serios,
Y eso lo entendió Arabia Saudita, que durante 50 años ha estado financiando ese país, que dicho sea de paso, es el país más endeudado del mundo, como es Estados Unidos. Ahora, y para finalizar, Paola, es muy complejo el tema de que cada vez que existen situaciones de este estilo es porque Estados Unidos trata de crear inestabilidad, trata de crear situaciones de guerra, como el caso de calentar entre Taiwán y China, Azerbaiyán e Irán, Azerbaiyán, Armenia, y todas estas situaciones porque empresarios y personas se refugian en el dólar. Por eso Estados Unidos artificialmente sube el valor del dólar y con eso vuelve a financiar y a favorecer su economía. Todo esto se está derrumbando en la misma medida que está avanzando aceleradamente este nuevo mundo multipolar, Paola. Y lo que acabas de decir, Nicola, sumado también a la decisión que tendrán en sus manos millones de ciudadanos en el mundo. Participar de elecciones no solamente es emitir tu voto en una tarjeta. Participar de elecciones es escoger de manera responsable el futuro que quieres para tu país. Por una balanza que se inclina a esa privatización, a ese desguace como sucede en la Argentina, o a un progreso y desarrollo sumando a este mundo multipolar. ¿Qué escenario visualizamos con estos movimientos que no solamente confluyen en una Europa que ha permitido, le ha abierto la puerta al fascismo y a la OTAN, sino también a una América Latina que también acudirá a las urnas? Lo último no te lo escuché, Paola, perdílo. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho, Paola. Te decía, ¿qué escenario visualizamos con esta lectura geopolítica, con estos últimos acontecimientos de aquellos ciudadanos que acudirán a las urnas, por ejemplo, América Latina? Sí, Paola, Estados Unidos, que tiene la pérdida de poder, perdió Asia Central, está perdiendo Asia Occidental, se le están divorciando algunos países europeos que ya no quieren seguir en la OTAN y no quieren seguir siendo el patio trasero de las aventuras norteamericanas en distintos países del mundo, sino que además Estados Unidos ahora está obligado a hacerse fuerte en América Latina. Eso augura mayores agresiones en contra de los países que tienen posibilidades de ayudar a solventar esa situación de existencial norteamericana desde el punto de vista económico. Lo más peligroso que se ve aquí en América Latina son el aumento del fascismo, de gobiernos descerebrados, como el caso de Milei, que jamás me ha explicado cómo el pueblo argentino, que es un pueblo educado, pudo votar por un tipo como Milei. Entonces, que hay una alianza de la ultraderecha, desgraciadamente de un mundo evangélico tremendamente cargado hacia la ultraderecha, y que hacen de todo esto una situación de inestabilidad en América Latina en servicio de Estados Unidos. Lo más peligroso que veo, Paola, en toda esta situación es que Estados Unidos va a querer buscar la manera de mayor agresión hacia Venezuela, principalmente a Venezuela, por las riquezas que tiene Venezuela, por la energía de Venezuela, y seguido va a tratar de entorpecer a Nicaragua por los planes de la construcción de este canal con China, va a tratar de limitar de alguna manera el comercio brasilero, porque Brasil es el mayor competidor de Estados Unidos en América Latina. Todo esto augura para América Latina días duros, días difíciles. Comenzarán de nuevo la era de los golpes de Estado, que ahora le llaman blando, pero terminan duros igual. Los lawfare, que lo están viendo en todas partes, como el caso de Chile, donde se encarceló a uno de los hombres más importantes dentro de la izquierda chilena, como Daniel Jadwe. Eso lo vamos a empezar a ver en toda América Latina, pero principalmente lo más peligroso es el intento de apropiarse a como dé lugar de las riquezas de Venezuela. Claro que Venezuela es un país que es un hueso duro de roer. El pueblo venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas no se van a entregar ni se van a poner de rodillas, pero sí hay al interior elementos que
trabajan para el imperio en contra del propio pueblo venezolano bajo las premisas y la mentira, el argumento falsario de que luchan por la libertad, la democracia, los derechos humanos en Venezuela. Pero en el fondo son elementos pagados por el imperio que apuntan a esta nueva estrategia para América Latina, que es apoderarse de las riquezas de este continente a como dé lugar. No le queda a otros Estados Unidos que hacerse fuerza en América Latina. Ese es el peligro que tenemos ahora. Ahí está el panorama completo de los escenarios que también están sobre la mesa de acuerdo a los últimos movimientos geopolíticos, y una Venezuela que no se ha aislado, que ha mantenido lazos estratégicos y de cooperación con quien se mantiene firme también, como es Rusia, China e Irán. Ahí va la ecuación del surgimiento de este mundo multipolar de la mano de este grupo BRICS Plus. Gracias, Nicola, como siempre, por tu tiempo y análisis para Telesur y para El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también, sin embargo, otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que también impactan en el mundo. Adrián Ramírez, desde México, nos va a comentar sobre la conversación telefónica que sostuvieron la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí se acordó, entre otros aspectos, fortalecer el tema de integración regional de la mano de la CELAC. ¿Cómo impactará esto? Hola, soy Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y desde nuestra organización, en relación a la llamada que sostuvieran el presidente Nicolás Maduro con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, donde se hacía la importancia de fortalecer a la CELAC, nos parece fundamental que desde el espacio latinoamericano, pero más aún, vayamos hacia la integración de nuestra América, ya que tanto en Estados Unidos como en Canadá, los pueblos también resisten a los embates del imperialismo. Queremos poner de manifiesto que hemos tenido el segundo encuentro antiimperialista por los derechos humanos en este mes de junio, y desde ahí se ha hecho un pronunciamiento fundamental, que es crear nuevos principios de jus cogens regionales, donde un nuevo multilateralismo venga a recoger el derecho constitucionario de los pueblos y permita la articulación libre y soberana de los pueblos, combatiendo el injerencismo, el colonialismo y sobre todo el imperialismo. Nos pronunciamos porque se dé libertad a todos los presos políticos, sobre todo los que se encuentran en Estados Unidos, y la libertad para todos aquellos que luchan en nuestros países. Saludamos estos avances que nos hacen posible desde la diplomacia ciudadana y en los pueblos como soberanos, que podemos contribuir al fortalecimiento de la paz en la región, pero sobre todo también a combatir las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto en nuestro planeta. Agradecer a Adrián Ramírez por participar en nuestra coordenada. Allí otros hechos que nos ubican también en materia geopolítica que se vienen desarrollando y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Desesperación. Ucrania y las élites europeas están desesperadas. Durante meses han presionado para que la Casa Blanca les permita atacar objetivos en suelo ruso con armas occidentales, que por cierto ya lo hacen en Belgorod, donde han asesinado a mujeres y niños y generado que Rusia declare a Estados Unidos como enemigo. Durante años los aliados de Washington decían defender la libertad de Europa, que hoy se ha ucranizado y ha permitido el avance del fascismo, honrando a un Zelensky, jugando a abrirle las puertas de la OTAN para intentar materializar su plan contra Rusia, que cada vez es más fuerte política y militarmente. 2. Armas rusas. Ante la postura intransigente del presidente francés Emmanuel Macron y del canciller alemán Olaf Scholz de seguir armando a Ucrania y de enviar hasta tropas, quienes por cierto recibieron un revés electoral en los comicios del Parlamento Europeo. Rusia no ha descartado el plan de armar a todo enemigo de Estados Unidos en el mundo. Y si visualizamos un solo ejemplo de lo que sucede en el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, donde los hutíes atacan buques de bandera o destino israelí, que en las últimas semanas se han multiplicado, impactando en el comercio mundial y en los planes
planes de Occidente. Imagínense un panorama con el anuncio de Rusia, es decir, que los yemeníes tengan en su poder todo ese armamento. La historia sería otra, sin lugar a dudas. 3. Decisión histórica. La decisión de Arabia Saudí de renovar el acuerdo del petrodólar, es decir, de dejarlo sin efecto, un socio estratégico además de Estados Unidos después de 50 años, es un verdadero giro de 360 grados, que se suma al hecho que una de las mayores economías del mundo, como es la China, también se haya deshecho de la tenencia de bonos en divisa americana. Y para rematar a la hegemonía de Washington, Venezuela y Rusia ya han firmado un memorándum de entendimiento para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales con la creación de un mecanismo financiero y logístico inmune a la injerencia externa, y esto en el marco del encuentro desarrollado del grupo BRICS Plus. ¿Alguien aún tiene duda del avance de este mundo multipolar? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.